1:26 de la tarde y tenemos el gusto de recibir en estudio a nuestra próxima invitada, con quien vamos a estar hablando de esta cultura de los despidos, de las celebraciones por renuncias. En varios países hemos podido leer titulares que dan cuenta de cómo la gente últimamente ahora acostumbra a hacer fiestas después de renunciar a un empleo, y en otros momentos o en otros países quizás era impensable poder celebrar un momento como ese, que más bien la gente ve de cambio, de transición, o incluso en países en los que está mal visto renunciar y pensamos que lo honorable es aguantar hasta el final. Para esto nos acompaña Sena Sleiman, psicólogo clínico, creadora de @siconfío, un servicio de terapia online. Buenas tardes, Sena, bienvenida. Bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Cómo es esto de la cultura de renuncias y además que se celebra? Sí, señor. Sí. Bueno, yo creo que estuve, según lo que me dijeron para esta entrevista, es que tengo un eco que me está distrayendo. Me comentaron que esto es como una costumbre que se está haciendo ahorita, sobre todo en Asia, ¿no? Sí. Tenemos que recordar que, por supuesto, la cultura juega un papel importante y probablemente estamos hablando de culturas que son como mucho más estrictas o mucho más rígidas en algunos aspectos, sobre todo este tema del trabajo. Claro, pero si bien hay una brecha cultural y no podemos decir que se tienen los mismos estándares en Asia que en países como por ejemplo América Latina, sí. En el pasado era mucho más difícil que alguien tomara la decisión de renunciar, o solo lo hacías si tenías asegurado una mejor oferta laboral, sí, o un paso para escalar. Exacto, y mucho menos celebrarlo. Pareciera que ahora, cuando hay disconformidad en un trabajo, las nuevas generaciones están más abiertas a contemplar la posibilidad de renunciar. Sí. Pero incluso yo he notado, no solo hay fiestas cuando alguien renuncia, sino que ahora hay fiestas cuando alguien se divorcia. De divorcio también, yo estaba pensando justo eso. Sí, yo creo que, bueno, primero tenemos que también pensar no solo en las diferencias culturales, sino en las diferencias generacionales. Se habla mucho de la diferencia entre los boomers, los millennials. Antes, hace 50 años probablemente, se acostumbraba que, o incluso menos, hace 30, 20 años, era como una meta de vida. Me graduó de una profesión y me dedico a eso en una empresa. Hacer carrera en un lugar. En un lugar y ya, y me voy a jubilar de ese lugar, ¿no? Eso... ha cambiado muchísimo. Sí, eso daba frutos en ese momento y por eso es que era la meta para las personas, porque con tu jubilación tú podías garantizar precisamente vivir cómodamente el resto de tu vida. Eso ha cambiado no solo porque los jóvenes han cambiado, sino que más bien creo que los jóvenes han cambiado a raíz de los cambios mundiales a nivel económico también. Es decir, ya el estar primero tener una carrera y un posgrado y tantos idiomas no te garantizan el éxito profesional, la competencia es cada vez más dura, ninguna empresa, ninguna compañía, ningún trabajo te garantiza nada, hay como mucha más incertidumbre, ¿no? Y creo que los jóvenes también son más conscientes de, bueno, ¿para qué estoy trabajando? Es decir, estoy trabajando para jubilarme dentro de 50 años, 40 años, o estoy trabajando para garantizarme cierta calidad de vida justamente a raíz de esa incertidumbre, ¿no? Entonces, creo que hemos entendido que no tenemos por qué aguantar. Esto que tú dices de aguantar en un trabajo es como... es decir, creo que hay mayor conciencia de la importancia de que el trabajo te guste y de que te pueda ayudar a garantizar tu salud mental. Esto de, bueno, trabajo para vivir o vivo para trabajar, ¿cómo es la cosa? Bueno, precisamente las celebraciones son por la salud mental. Es lo que dice el informe. La gente en algunos países asiáticos renuncia y celebra porque la relación laboral era muy tóxica o muy exigente probablemente. Entonces hay un motivo para celebrar. Estoy recuperando mi salud mental. Sí, ¿no? Y creo que esto de celebrar los divorcios o las renuncias también tiene que ver con darle una vuelta al concepto de éxito y de fracaso que teníamos como sociedad, ¿no? Sí. Es decir,
antes parecía que la película era como las películas de Disney, de las princesas tradicionales, como que el día del matrimonio ya vivieron felices para siempre, y ahora nos hemos dado cuenta que más bien ahí es donde empieza la historia, sí. Entonces, la complicación. igual que con las graduaciones o con otros logros que uno obtiene, y sí son logros, pero también es un nuevo comienzo. Entonces, antes la gente pensaba que un divorcio podía ser un síntoma, un indicador de fracaso, sí, como de que no lo lograste, no lo pudiste aguantar precisamente, y creo que ahora se le está dando la vuelta a decir, bueno, también es un éxito poder salir de una relación que no ya era no te hace buena. sentir bien, Claro. y al final la verdad es que es un nuevo comienzo sin duda. Cualquier cambio en la vida es un duelo, implica una pérdida, y a la vez, pues, cosas que se van a ganar en el mejor de los casos. Pero es que además quizás hay unos roles o modelos que quizás nos pueden sorprender a nosotros en América Latina, y lo comentábamos cuando planteábamos este tema, el profesor y yo hablando de lo que pasa, por ejemplo, en España, con líderes de partidos que cuando las expectativas no se cumplen o quizás no están, su desempeño no es el que su partido espera, deciden dar un paso a un lado, y está el caso de Albert Rivera, está el caso de Pablo Iglesias, que deciden separarse de sus cargos y quizás dedicarse a otra cosa, replantearlo. Y no estamos habituados a ver referencias de gente que dice, mira, no salió como yo esperaba, me equivoqué, o voy a intentar algo distinto. Sí, yo creo que también esa es la otra cara de la moneda, es decir, si bien ahora los jóvenes están más dispuestos a encontrar su pasión o a sentir o a darle relevancia a la salud mental, también creo, y esto es algo que se dice, por algo se les llama generación de cristal a las últimas generaciones, que es como la cara que la critica, porque dice que no hay tolerancia a la frustración. Entonces yo creo que ahí es bien importante, y esto se ve mucho en las consultas, como, bueno, poder entender primero que la pasión, uno no elige su pasión y luego se dedica a ella. La pasión se encuentra trabajando, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes que ningún trabajo en la vida, ninguno, por más que a uno le encante, se siente como estar tomando piña colada en la playa. Es decir, una cosa es tomar piña colada en la playa y otra cosa es estar trabajando por más que te guste tu trabajo. Es decir, cada trabajo implica cosas que no nos gustan, áreas que pueden ser estresantes, hay momentos en que uno dice, bueno, ¿será que esto sí es, no es? Creo que hay que perder el temor a replantearse y a cuestionarse, porque eso, creemos que elegimos una carrera y ya nos casamos con eso por el resto de la vida, no necesariamente, pero también creo que es importante entender que no todo se va a sentir como totalmente apasionado todo el tiempo. Por supuesto. Bueno, entonces tenemos estos cambios, gente celebrando divorcios, gente celebrando que renuncia a un trabajo, y también he visto en los últimos años un cambio que me pareció notable en el Cementerio del Este, una persona mayor con una vida llena de logros, de aportes a la sociedad, la gente que lo está despidiendo lo despide con un largo aplauso. Es algo muy emocionante, porque se supone que en el cementerio estamos la tristeza frente a la muerte de alguien, pero cuando es una persona muy mayor con grandes logros, ese es un aplauso totalmente justificado. Pero hace 50 años eso era impensable. Claro. De hecho, ahora también he visto que se está haciendo cada vez más común el tema de poner música en los velorios. Que, bueno, la música está asociada a la celebración y a otras cosas. Y sí, me parece una buena reflexión, porque justamente eso, como... O sea, si tuviste una vida de grandes aportes, ¿por qué no te vamos a despedir con aplausos? Sí. Bueno, ese es un tema porque tiene que ver justamente con cómo enfrentamos los duelos. Claro. Cómo afrontamos la pérdida y cómo lidiamos con ese dolor. Lo pensaba, por ejemplo, en el caso de los divorcios, cuando hablas de las fiestas. Yo digo, bueno, sí, es una manera de celebrar algo que quizás no funcionó, de darle la vuelta, que no es un fracaso, pero también pensaba, bueno,
hasta qué punto es una forma de no O de negación. contactar con eso que está Claro, porque doliendo. aunque sea amigable y en los mejores términos y de mutuo acuerdo, Siempre es siempre es doloroso. doloroso tener que atravesar por algo como eso. Pero Bueno. lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Esta conversación ha sido súper interesante porque además nos permite ver cómo ha ido cambiando el mundo, no solo en el ámbito laboral, sino personal. Y aunque hay gente que critica a esta generación de cristal, yo creo que son mejores que las generaciones anteriores, precisamente porque son más conscientes de cosas o temas como estos que en el pasado se dejaban de lado. Así que muchísimas gracias, Sena, por habernos acompañado y hablar de estos temas con nuestra audiencia. Sena Gracias a ustedes. Sleiman, psicólogo clínico, la consiguen en @siconfío, servicio de terapia online. Y nosotros vamos a una pausa musical con